Hola a todos. Con motivo de nuestra cuarta Semana Internacional del Turismo para Todos, Solidario y Sostenible, en el que además agradecemos la gran cantidad de actividades presenciales que han realizado nuestros socios, también estamos celebrando nuestro 60 aniversario y hemos querido realizar una reflexión en conjunto sobre esto y las tendencias en sostenibilidad social, que son las que nuestra organización representa. Conmigo hoy tengo a nuestro director internacional, Charles Bélanger, y a nuestra directora para las Américas, Verónica Gómez. Verónica y Charles, ¿cómo veis que ha cambiado el concepto de turismo social a lo largo de estos años? Oímos mucho hablar sobre turismo responsable, turismo de impacto social, responsabilidad social. Nosotros en la ISTO, ¿cómo lo definimos y cómo lo trabajamos en Europa y en el mundo y en América? Charles, te doy la palabra. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. El concepto de turismo social conoció una evolución importante a lo largo de los años y esto siempre supo marcar esa evolución a través de diferentes textos. El último más importante es esa famosa Declaración de Montreal hacia una visión humanista y social del turismo. Yo diría que lo más que podemos destacar es el hecho que hemos pasado en los últimos años de un turismo para todos, que sigue importante porque todavía mucha gente no puede beneficiar y salir, irse de vacaciones, pero hemos pasado de este turismo para todos a un turismo más responsable e inclusivo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, como lo decía un antiguo presidente, pasamos del desarrollo del turismo a este turismo de desarrollo, de cantidad a calidad. Y dentro de esto hemos tomado en cuenta esa nueva realidad, sobre todo en el contexto del famoso congreso que tuvimos en Brasil en 2014, Unidad en la Diversidad, que fue un paso muy importante para esto, que nos hizo cambiar estatutos y abrirnos a los actores del turismo responsable, el turismo solidario. Creo que eso ha sido el cambio más importante de los casi 10 últimos años. No solamente tomar en cuenta o seguir tomando en cuenta el lado de la demanda, pues para jóvenes, para seniors, para personas con discapacidad, para familias con pocos ingresos, pero también tomar más en cuenta el turismo como elemento de desarrollo para las comunidades, para las personas y para los territorios, que es, a final de cuentas, la definición del turismo responsable. Es una realidad que hemos visto en diferentes continentes, sea África, América o Europa, donde estamos más presentes. Gracias, Charles. Ahora te paso la misma pregunta a ti, Verónica. Cuéntanos, ¿cómo se está trabajando desde las Américas este nuevo turismo socialmente responsable que decía Charles? Gracias, Isabel. Buenos días y buenas tardes también para todas. Un gusto poder acompañarlos en estos minutos. Esto del cambio en el concepto de turismo social, los que me han escuchado conversar con muchos de nuestros socios, en particular los socios en las Américas, siempre me escuchan decir que el turismo social es un concepto en constante evolución. Y es un cambio que viene marcado primero porque el turismo es un fenómeno social. Y en ese sentido, ese turismo social va acompañando esos procesos y también esos cambios en las sociedades conforme van evolucionando. Y ahí un ejemplo rápido, Charles lo mencionaba recién, nuestra Declaración de Montreal, por una visión humanista y social del turismo, ese documento guía o faro de los actores del turismo social en todo el mundo, que mencionaba ya en el año 1996
que alcanzar, en su artículo número 3, que alcanzar ese acceso turístico nos comprometía a luchar contra las desigualdades y contra la exclusión. Y en aquellos momentos eran pocos los que en el sector turístico a nivel mundial traían como pilar en sus programas la inclusión, por ejemplo, de personas con discapacidad. Muchos años después vemos con gran beneplácito que los socios de ISTO en general, pero también el propio sector turístico a nivel mundial trabaja de manera importante para que todas las personas sean incluidas en esa práctica turística, una que debe ser sin duda inclusiva, y Charles lo mencionaba. Esto me lleva al tema también del turismo responsable. La creación de la sección Américas de ISTO por allá en los años 90 no solamente reforzó ese proceso de internacionalización de ISTO, sino que también amplió la difusión de la defensa de la dimensión social del turismo fuera de Europa. ISTO Américas reunió en aquellos momentos, pero hoy en día lo sigue haciendo, a esos actores del continente, absorbiendo esas nuevas y variadas demandas, y también a esos públicos con sus aspiraciones propias, sus modos particulares de significación, de consumo y de disfrute de los viajes. Entonces, hablar de turismo responsable en las Américas, qué mejor que también darle una mirada a esos más de 60 socios en el continente, quienes trabajan en los 5 pilares, los 5 grandes ejes del ADN del turismo social, y que son tan conocidos por todos ustedes. Esos socios que son tan diversos, y entonces también eso, reforzando lo que Charles nos acaba de decir, que trabajan de manera muy diversa, tanto las autoridades públicas en sus 3 niveles como nuestros socios privados, pero que se inscriben todos en una unidad, esa unidad en la diversidad que fue tan acuñado en nuestro Congreso de 2014 en Brasil, en San Pablo, y que entonces, qué bueno que Charles lo menciona, porque sí, efectivamente coincidimos, y nos lleva a eso que, si bien tenemos unos actores y un turismo social que también va evolucionando, podemos y seguimos encontrando esa unidad que tenemos y que es liderada desde ISTO, pero con el gran aporte y significación que le dan todos nuestros socios, no solamente en las Américas, sino en todo el mundo. Solo quiero recordar brevemente cuáles son los ejes de nuestro ADN. Nosotros siempre nos centramos en calidad de vida, en accesibilidad, en solidaridad, comercio justo y medio ambiente. Alrededor de eso nosotros hacemos nuestra propuesta como ISTO, y en ese sentido hemos estado hablando de qué es lo que ha pasado hasta ahora, cómo vemos que están cambiando las cosas, pero qué es lo que se viene, cuáles son las principales tendencias en turismo responsable, en sostenibilidad social, que estáis detectando. Verónica, en esta ocasión te doy a ti primero la palabra. Primero, decir que la sostenibilidad social es cada vez más importante. Antes podíamos decir que era el pariente pobre, o este eje menos considerado de la sostenibilidad, con una sostenibilidad económica que ha sido muy trabajada y muy desarrollada, una sostenibilidad ambiental también, y esto también por parte de nuestros socios de ISTO en Américas, en Europa, pero también del resto de socios en todo el mundo. Pero entonces hay esto que también dice la Declaración de Montreal, y ustedes saben que soy una gran defensora de este documento, de poner la importancia en las personas, tanto en las que viajan como en las que reciben, y unas políticas públicas que ya no pasan más, o no pueden pasar más al lado de la sostenibilidad social. Unas políticas públicas, concretamente en el continente de las Américas, dejaré a Charles que ahora profundice un poco más, pero unas políticas públicas que ya no pasan más al lado de la sostenibilidad social, que ya lo consideran, que consideran a ese residente. Ya no hablamos más tampoco de comunidades anfitrionas, en el sentido de que es en este destino en donde vivimos, donde también se recibe al turista. Entonces, esa doble mirada que se hace tanto desde el que viaja como desde el que recibe esas políticas públicas. Quizás mencionar a modo de ejemplo el proyecto de ley de Costa Rica, de un turismo para todos, que está siendo trabajado y que hemos ido acompañando. De hecho, tú también has participado, Isabel, en varias de esas reuniones.
hay realmente un interés marcado de parte de las autoridades públicas, pero no únicamente de ellas, sino también de nuestros actores a nivel asociativo, a nivel privado, que profundizan más el tema de la sostenibilidad social, ya no como algo que venía secundario o ya no únicamente hablando como el turismo social, sino de una manera más global, más integral y más amplia. ¿Cómo está pasando esto mismo en Europa y en el mundo? Cuéntanos. El tema del impacto social del turismo es algo que se habla, que se analiza desde hace varios años. Y en Europa también se puso mucha atención a ese tema. Después, durante varias décadas, hubo este turismo social que se caracterizó por varias iniciativas con el apoyo de los gobiernos, el papel de los sindicatos, de las asociaciones, pero después llegaron varias crisis y tanto los gobiernos como los actores clásicos del turismo social tuvieron que cuestionarse y volver a pensar un poco su modelo económico. Entonces, a partir de ese momento, yo diría que las reglas cambiaron un poco, hay nuevos competidores que llegaron, pero nosotros, a pesar de todo eso, hemos seguido defendiendo este turismo para todos, aunque en muchos países la connotación turismo social no siempre se entendió bien, pensando que era solamente un turismo subvencionado para pobres. Y cuando la realidad de lo que nos anima y que anima a la mayoría de los miembros de esto es asegurarse que este turismo sea para todos, o sea, una mezcla entre clases socioeconómicas, que sea un turismo educativo, un turismo que abre nuevos horizontes. Entonces, ahora hemos pasado a otra etapa con esta sostenibilidad social. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que para enfrentar el reto de la sostenibilidad medioambiental, que es urgente, no se puede hacer sin la gente. Y hay que tomar en cuenta estas necesidades de las personas, que sean trabajadores, visitantes o residentes involucrados en el turismo. Ahora nos damos cuenta, y lo hemos visto recientemente en las últimas reuniones en Europa, que muchos destinos turísticos y regiones ya incluyeron en su estrategia, en su promoción, en su planificación, el tema de la sostenibilidad social, que a veces llaman turismo responsable. Recientemente, para mencionar dos regiones miembros de esto que son muy, que trabajan mucho este tema, quisiera destacar el caso de Cataluña con su compromiso nacional para el turismo responsable, y Visit Scotland, que hizo del turismo responsable el corazón de su estrategia. O sea, el turismo responsable pasó de un, podríamos decir, de un sector específico al cual se identificaban una minoría de actores de la industria turística al corazón de estrategias turísticas de varios destinos, porque todos entendieron bien que esa responsabilidad es el futuro del turismo. Sabemos que para hablar de un turismo mejor, un turismo diferente, no de cantidad, sino de calidad, como tú estabas diciendo, Charles, también debemos hablar de él de una manera diferente, medirlo de una manera diferente. Para ello, recientemente hemos realizado una ronda de talleres sobre indicadores de impacto social del turismo, en el que hemos conversado con más de 80 personas de 25 países.
Charles, Verónica, ¿cuáles son las principales conclusiones que sacamos de estos talleres? Charles, te doy primero a ti la palabra. La principal conclusión es el compromiso de las autoridades públicas para seguir a esto como líder en la identificación y priorización de estos indicadores sociales de turismo. El interés es inmenso. Hay algunos estados o regiones que ya tienen trabajos hechos en ese campo, pero quieren compartir, quieren comparar y para ellos esto es la red ideal para realmente agregar estos datos, estas experiencias, estas metodologías para tener un cuadro global a nivel internacional que permita justamente a cada uno de estos destinos de poder seguir mejorando sus instrumentos para medir cómo evalúa la sostenibilidad social. Entonces, eso es el primer resultado, ese compromiso. Ahora tenemos que trabajar todavía de nuestro lado para analizar de manera más detallada todo lo que se ha dicho durante estas reuniones en Europa y también después en América, pero sentimos por primera vez que hay realmente no solamente un interés, pero un verdadero compromiso para seguir, acompañar a esto, porque es algo que por el momento no existe en otras redes a nivel internacional. Verónica, ¿cómo se enfoca desde las Américas? Igual que como lo vieron en Europa, con una alta participación, con muchísimas ideas. Recordarles a nuestros colegas y a nuestros socios de ISTO y también a los aliados que acabamos de tener hace apenas 2 semanas nuestro encuentro de las Américas de Turismo Social en México, y que fue en el marco de este encuentro regional que tuvimos estos talleres que mencionabas. Un acuerdo, como decía Charles, realmente de que tenemos que hablar del impacto del turismo, no solamente de manera cuantitativa, sino también de manera cualitativa. Una preocupación que ya tenían los socios en las Américas desde allá, desde el año 2017, incluso prepandémicos, cuando nos reunimos en Chile, justamente en Pucón, y empezamos a discutir sobre estas maneras de medir el turismo y qué es lo que queríamos medir, qué es lo que queríamos conocer de su impacto en distintos ámbitos y también para distintos actores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los residentes? ¿Qué es lo que pasa con los trabajadores del sector turístico? Los visitantes, ¿qué buscan? ¿Qué logran visitando estos destinos? Y también un acompañamiento para las autoridades públicas, ¿no? ¿Cómo las apoyamos desde esto a avanzar en el diseño y sobre todo en la implementación de esas políticas públicas responsables, solidarias y sostenibles? Entonces, hemos visto propuestas creativas, pero también propuestas comunes. Tuvimos en este encuentro de las Américas la participación de la Subsecretaría de Turismo de Chile y también del Ministerio de Turismo de Argentina. Argentina contándonos cómo han puesto en marcha su Observatorio de Turismo Social en este último año, con una guía de indicadores y comentándolo, pero también el compromiso importante desde Chile, desde el gobierno de Chile, en medir, también en incorporar estos indicadores sociales del turismo y evidentemente una importante tendencia a profundizar, a invertir tiempo y recurso económico, pero también de personal para levantar justamente esta información cuantitativa y cualitativa, pero sobre todo, y ya os lo mencionaba, en querer medir
para avanzar y para avanzar de manera conjunta en un gran espíritu de solidaridad de nuestros socios de esto, ya tanto en Europa como en Américas, no para identificar quién está mejor, sino para aprender de los que ya tienen un camino avanzado, para inspirarse de esos caminos avanzados, pero también para proponer nuevas maneras o nuevos indicadores. Entonces, comentarles también que la semana pasada estuvimos trabajando con nuestro socio chileno también de Achitur, con Luis Martínez, también haciendo un poco el análisis y viendo para cada una de estas categorías, y pudimos hacer una mirada así como muy rápida y comparativa también con los resultados de Europa. Ya los va a comparar, pero decirles que son tendencias que son mundiales. Entonces, cada vez digamos, la separación que pudiéramos creer que pudiera tener América hacia Europa ya no es tal. Esas políticas sociales de turismo van muy alineadas, ya sea que hablemos en Europa y en América. Charles nos va a contar un poco más, pero creo que es eso, ¿no? Es ese gran interés en profundizar, en invertir tiempo y recursos para ir más allá, con un espíritu, insisto, muy solidario de poder compartir estos resultados, de poder analizarlos también de manera conjunta y de poder avanzar hacia esa sostenibilidad social que tan importante es para todos y cada uno de los actores y de los aliados del turismo social en las Américas principalmente, pero creo también, sin temor a equivocarme, en el mundo. Es un trabajo que está todavía en proceso. Lo vamos a seguir trabajando con todos los socios, también con los de África y con los de Asia, y hacia final de año, con el motivo de nuestro 60 aniversario, tendremos también más cosas que contar. En ese sentido, y por último, quería preguntar a Charles, ¿cómo ha cambiado esto en estos 60 años y qué sorpresas tenemos preparadas para nuestros socios? Adelante. Primero, hay una dimensión internacional importante que se desarrolló. Estoy obviamente pensando en las Américas, América Latina, donde hoy en día tenemos a varios miembros que antes no estaban por nada representados en esto. Pero también estoy pensando en África, África, la parte oeste, francófona, y ahora estamos empezando un poco más con la parte de África del Sur. Yo pienso que hubo algunas acciones, entonces la internacionalización reciente de esto, eso es una primera tendencia. Después yo diría la diversificación de los miembros. Lo hemos comentado, hay todavía miembros clásicos dedicados al turismo para todos, pero otros también que se dedican al turismo responsable, solidario, nuevas administraciones públicas que asocian el turismo sostenible al turismo social. A nivel también académico hubo un incremento, eso es muy importante destacarlo, a nivel de investigación, a nivel académico, profesores, investigadores, con muchos trabajos que se han hecho y nuevas publicaciones de muy buen nivel que permitieron poner el tema del turismo social al nivel que se merecía. Entonces, eso creo que es importante. Después, decir que quizás a causa, entre otras cosas, de la pandemia, hemos tenido que revisar nuestra manera de trabajar, de comunicar. Entonces, a nivel de visibilidad, esto desarrolló toda una serie de herramientas para tener más visibilidad con las herramientas tecnológicas. Y yo diría finalmente que esa última tendencia es la conexión entre el tema de la sostenibilidad, la palabra sostenibilidad y la palabra social. Entonces, sostenibilidad social que incluye al turismo social, pero que es mucho más amplio, como lo decíamos, y que es una tendencia, creo que va a seguir muy importante y que puede permitir a esto, a sus miembros, a sus socios, de tener un posicionamiento
importante y distinto de otros actores en el ecosistema turístico mundial. Está claro que estamos trabajando para el futuro, para que la sostenibilidad social cada vez sea más importante y trabajando en esta visión global que es única en esto. Por lo tanto, muchísimas gracias, Verónica, muchísimas gracias, Charles, por este tiempo, por compartir con nuestros socios en qué estamos trabajando, cómo vemos las cosas y hacia dónde vamos. Y nos vemos muy pronto en nuestra celebración del 60 aniversario. Muchas gracias.